Bienvenidos. En esta ocasión, analizaremos el papel que tuvo la feligresía novohispana y los diferentes grupos sociales que integraron el culto tanto a la Virgen de los Remedios como a la Virgen de Guadalupe. Esto con la finalidad de analizar los posibles elementos que dotaron a la sociedad novohispana de una identidad. En la actualidad, los santos y vírgenes que se encuentran arraigados dentro del culto popular hacen visible su permanencia como patronos de determinados territorios, pero también el dote de identidad que cada uno tiene de acuerdo con las necesidades sociales de la gente. Las diferentes advocaciones santorales que estuvieron inmersas dentro de la cotidianidad novohispana respondieron de este modo a las necesidades sociales y de plenitud que los habitantes de aquella magna ciudad sostenían. Con el pasar de los años, diferentes imágenes de santos y sobre todo de vírgenes representarían para el ser humano la necesidad de establecer por medio de ellos, en su papel de intermediarios, un acercamiento más claro con el Dios creador, y así encontrar respuestas más próximas a sus distintas interrogantes. Si bien México es conocido por tener dentro del orbe religioso imágenes que se distinguieron por su actuar durante algún milagro, también algunas advocaciones santorales lograron dotarles a sus propios creyentes ciertas atribuciones que les dieron la pauta para poder establecerse como un grupo social más complejo a partir de los distintos elementos que encarnaban una identidad cada vez más cercana con la feligresía. Algunos de estos santos y vírgenes, de entre los cuales incluso existe una permanencia en su religiosidad a partir de aquella feligresía novohispana, podemos destacar algunos que relucieron por ser dentro del culto divino intercesores dotados de identidad. Entre ellos estarían San Felipe de Jesús, quien al ser el primer santo martirizado de origen mexicano, le permitiría a la feligresía que lo proclamaba encontrar a través de él la demanda de una identidad criolla que sería parte del contexto social durante la época del siglo XVIII. Por otro lado, imágenes como las del Señor del Cacao, el Señor de la Cuevita en Iztapalapa o la mismísima Virgen de Coquila en Oaxaca, considerada incluso a la par de Guadalupe como una de las vírgenes mestizas que relucieron en la época del periodo evangelizador con el fin de consolidar el dogma cristiano durante el proceso de conquista, son solo algunas de las imágenes santorales que prevalecieron durante mucho tiempo para mostrarle al mundo que su feligresía estaba dotada de ciertas características y que hacían de cada imagen una reluciente apropiación de sus atributos culturales dentro de las diferentes sociedades que las veneraban. Sin embargo, serían principalmente dos advocaciones marianas quienes a través de los 3 siglos virreinales encontrarían en los diferentes grupos sociales que las veneraban la razón de prevalecer durante tanto tiempo, incluso en nuestra actualidad. La Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios son de este modo imágenes de gran importancia no solo dentro de nuestra cotidianidad religiosa, sino también parte de esa semilla que engendró entre los sectores sociales novohispanos esa chispa de identidad criolla y mestiza. Veamos entonces cuál es la historia de ambas imágenes y sobre todo el papel que los sectores sociales impulsaron en su devenir como parte del imaginario colectivo, del cual hasta la fecha sigue siendo visible incluso quiénes son los que acuden a los diferentes santuarios. Si bien el dogma religioso no distingue grupos sociales, la cercanía con la diversidad de la población en uno y otro caso se ve marcada por la gente que acude a contar, rogar y agradecer por sus súplicas a las dos advocaciones marianas. La Virgen de los Remedios puede ser considerada como la primera imagen religiosa venerada en la Nueva España, desde el momento de la conquista de México Tenochtitlan. Por ello, sería invocada como patrona de las lluvias y temporales, defensora de los españoles, abogada de los indios y conquistadora de México. Su santuario, ubicado en la zona norte-centro del Estado de México en el municipio de Naucalpan, deja entrever año con año una festividad única que ha logrado prevalecer durante mucho tiempo. Entre el 1 y 8 de septiembre, los habitantes de la demarcación hacen presencia para agradecerle a la imagen mariana su protección y para suplicarle que interceda entre sus penares que a cada uno aqueja, pero sobre todo que ponga remedio sobre sus males. Llamada por algunos como la Virgen Conquistadora, dicha imagen llegaría a las tierras del entonces territorio mesoamericano en 1519, como un objeto de devoción de uno de los soldados de Hernán Cortés llamado Juan Rodríguez Villafuerte, quien la traería de España, probablemente de Alcántara en Extremadura o de Tolosa en Vasconia. Nuestra Señora de los Remedios, como suele llamarse popularmente, tendría durante el proceso de conquista un papel muy importante dentro de la religiosidad de aquellos hispanos que comenzarían a perpetuar el sometimiento del señorío mexica a partir de 1521.
protectora de la empresa de conquista. En la noche del 30 de junio de 1520, en la rememorada Noche Triste en la que los españoles sufrirían graves pérdidas a manos de los mexicas, el entonces capitán Villafuerte, quien había traído la imagen durante la expedición de Cortés, temeroso de que la imagen fuera profanada o cayera en manos de los indígenas, la ocultaría debajo de un maguey en lo alto del cerro de Otoncapulco, donde actualmente reside su santuario en el Estado de México. Allí, la imagen permanecería hasta 1540, cuando un indígena de nombre Secuautli, quien tras ser bautizado llevaría por nombre Juan Tobar, o según lo expuesto por la propia historia del santuario, también aparece como Juan del Águila, quien fuera cacique indígena del pueblo de San Juan Toltoltepec, región ubicada a un costado del actual santuario, encontraría a la Virgen debajo de aquel maguey, construyéndole una ermita cerca de su casa para rendirle culto. Si bien la Virgen tendría en un inicio una historia similar o lo que algunos estudiosos en el tema llamarían como hermanada, a la que hace referencia a la propia tradición mariana del Tepeyac, eso no quitó que la sociedad novohispana viera en ambas vírgenes las claves de pertenecer a una u otra identidad religiosa, teniendo a la Virgen de los Remedios como Señora de la Victoria en memoria del triunfo que los hispanos habían tenido sobre los indígenas. De este modo, su pequeño templo sería construido a partir de 1550, lugar que actualmente sustenta algunas de las ceremonias litúrgicas y populares que simbolizan la más pura expresión de una sociedad que vive la celebración religiosa desde sus más profundas raíces indígenas y españolas. Aún así, a pesar de que el discurso actual ha prevalecido con el pasar de los años, realmente algunas investigaciones que reflejan el problema social de la época novohispana muestran que la religiosidad que tuvo en su momento la Virgen de los Remedios, sobre todo durante el siglo XVII, estaría marcada aún más que el propio fervor que se le había dotado a la guadalupana un siglo anterior. Es fácil determinar en un principio que la Virgen de los Remedios adquiriría una mexicanización tras residir en ella los elementos de la cultura indígena y europea. Indígena a partir del lugar en el que fue encontrada, y europea por el porte y la vestimenta que tiene. Sin embargo, eso no quita que pueda verse a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios con atributos que reflejan aún más la usanza de una era española, quien fuera, en un primer momento, la cabecilla religiosa del proceso conquistador durante el siglo XVI. Bajo dicho esquema, es fácil encontrar que la gente de aquella sociedad novohispana recurriría a la entonces llamada gachupina, por su origen español, para suplicar las temporadas de lluvias cuando éstas faltaban, su intercesión durante las epidemias y el sarampión, entre otras semejantes. El padre Toribio de Benavente, o llamado por los indígenas como Padre Motolinía, dentro de su historia de los indios de la Nueva España, es claro en mostrar que los franciscanos colocaron la imagen de la Virgen sobre el basamento del culto en la punta del cerro, para que los protegiera a ellos y a los indios de las terribles pestes que habían azotado a la colonia durante la época. Refiere acertadamente el fraile. Un año hubo falta de agua muy grande, que se secaban las sementeras, y vinieron a Fray Martín de Valencia, custodio de esta dicha orden franciscana, y le dijeron los indios que en tiempos pasados, cuando había falta de agua, hacían sacrificios a sus dioses, y que ahora que eran cristianos, ¿a quién habían de pedir agua? Y el dicho Fray Martín de Valencia les dijo que hiciesen una procesión, y él rogaría a Dios y a Santa María que les diese agua, y acabada la dicha procesión, de allí fue tanta la agua que llovió en toda la tierra, que toda cosa fue a ver y se remediaron todas las sementeras, y fue un buen año. Así, durante años, la imagen de la Virgen de los Remedios recorrería la calzada de México-Tacuba para proteger al pueblo de las terribles epidemias, inundaciones o temblores que de vez en cuando recordaban a los habitantes de la ciudad que la naturaleza no tenía credo religioso. En las vistosas y multitudinarias procesiones, las autoridades eclesiásticas y civiles, incluyendo al propio virrey, trasladaban a la Virgen desde su santuario en las afueras de la ciudad para colocarla durante meses en la Catedral de la Ciudad de México. Cuando las calamidades no cedían, ni siquiera con la intercesión de la Virgen de los Remedios, las autoridades recurrían a la imagen guadalupana como último recurso, lo cual no dejaba de causar cierto malestar en el pueblo, sobre todo el peninsular, pues era un insulto recurrir a la Virgen Morena como segunda opción, aunque finalmente imperaba la alegría cuando la gente podía observar muy de cerca a la guadalupana al frente de una procesión.
Es a partir de este momento cuando es aún más notorio observar el enfrentamiento que comenzarían a tener dos grupos sociales plenamente marcados durante la época novohispana, a partir de sus atribuciones sobre la veneración de ambas imágenes del culto mariano. Por un lado, tendríamos al grupo peninsular o español, que tendría como estandarte religioso a Nuestra Señora de los Remedios como su protectora, por ser ella quien había dotado de sabiduría y encaminado hacia la plenitud el proceso de conquista durante el siglo XVI, y quien había acompañado sobre todo a los conquistadores hasta el triunfo. Mientras que, paralelamente, estaban aquellos sectores como lo serían los propios mestizos y los indios, quienes seguirían de cerca el culto guadalupano y tendrían como guía religiosa en sus acciones a la Virgen de Guadalupe, quien finalmente, gracias a sus atavíos y significación, los representaba y les dotaba un simbolismo de unidad, un elemento que parecía conjuntarlos bajo el mismo techo y sobre todo bajo el mismo origen. Así, es fácil determinar en primera instancia que la participación que tendría la propia imagen de la Virgen de los Remedios durante la conquista, además de sus atavíos y la indumentaria que portaba, generaría un gozo especialmente entre los españoles para adoptarla como su santa por excelencia, llenándola de una ferviente devoción y encomendándole sus pesares a lo largo de los 3 siglos virreinales. La devoción a Nuestra Señora de los Remedios y la fama de sus milagros en intercesión se difundió ampliamente, originando que incluso en algún momento de la historia se le declarase patrona de la ciudad, juntamente con la Virgen de Guadalupe, que lo era de todo México. La historia guadalupana puede remontarse a partir de lo que podemos encontrar dentro del Nican Mopohua, nombre que recibe el relato náhuatl, que en español puede traducirse como Aquí se narra, donde se presentan las 5 apariciones marianas de la Santísima Virgen de Guadalupe, texto que de acuerdo con las ediciones posteriores del siglo XVII, específicamente en 1649, se le atribuiría a Antonio Valeriano, quien fuese, según las crónicas del periodo, un noble y letrado nahua, gobernante de la parcialidad indígena de México Tenochtitlan, quien escucharía a través de la voz del indio Juan Diego Coatlatoatzin lo que había acontecido entre los días 9 y 12 de diciembre de 1531. Así, las apariciones que relataría el Nican Mopohua sentarían las bases para lo que tiempo después se convertiría en un culto religioso muy arraigado dentro de la sociedad indígena. Su aparición en el cerro del Tepeyac marcaba de este modo un sincretismo religioso, al igual que el pugnado por la Virgen de los Remedios, sobre todo al asentarse su primera ermita sobre uno de los tantos santuarios indígenas que dedicaban a sus dioses y que en este caso estaba ofrecido a la diosa Tonantzin. No es de gratis pensar que una vez consumado el proceso de conquista e iniciada la empresa evangelizadora, algunos religiosos, sobre todo los franciscanos, recurrieran con el fin de utilizar algunos métodos de enseñanza particulares sobre los indígenas, como lo serían los catecismos pictográficos, las obras de teatro o el empleo de las lenguas originarias en la doctrina, a propiciar lo que algunos estudiosos actualmente denominan como sincretismo cultural, es decir, una mezcla de los atributos culturales indígenas con los traídos por los hispanos, con el fin de establecer un verdadero adoctrinamiento que les permitiera erradicar las distintas costumbres religiosas que los indígenas del centro de México tenían. La veneración que entonces comenzaría a tener la Virgen de Guadalupe tras sus apariciones se centraría sobre todo dentro del sector social indígena, pues incluso el mismo Nican Mopohua trata de mostrar a través de sus versos que el propio indio Juan Diego era un hombre del pueblo. Hace alusión el relato que, aquí se narra, se conjunta, como hace poco, de manera portentosa, se apareció la perfecta Virgen Santa María Madre de Dios, nuestra reina, allá en el Tepeyac, nariz del monte, de renombre Guadalupe. Primero se dignó dejarse de ver de un indito, su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa y amada imagen delante del recién electo obispo don Fray Juan de Zumárraga, 10 años después de conquistada el agua, el monte, la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas y los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, sus aguas y sus montes. Entonces, en el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un macehual, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán.
Probablemente el que la imagen de la Virgen de Guadalupe se apareciera 10 años después de consumado el proceso de conquista respondía abiertamente a la necesidad de encauzar una verdadera evangelización, y que mejor que tomar parte de ciertos atributos indígenas en la imagen religiosa de la Madre de Dios, quien años más tarde se convertiría en la patrona de México y de los mestizos. La historia de su aparición puede resumirse brevemente a lo que el actual discurso sigue señalando en torno al acontecimiento. Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecería y escucharía una voz que lo llamaba por su nombre. Él subiría a la cumbre y vería a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontraría de nueva cuenta con la Virgen María y le explicaría lo ocurrido. La Virgen le pediría que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera su mensaje. Esta vez, el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir a decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar, pues allí le daría la señal. Al día siguiente, Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marcharía a toda prisa para conseguir un sacerdote para su tío, pues estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la Señora del Cielo, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto, María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio avergonzado le explicaría lo que había acontecido. La Virgen le diría a Juan Diego que no se preocupara, pues su tío no moriría y que ya estaba sanado. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde hallaría rosas de Castilla frescas y poniéndoselos en la tilma cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante Juan de Zumárraga, Juan Diego desplegaría su manta, cayendo al suelo las rosas y en la tilma estaría plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificaría una ermita en el lugar que había señalado el indígena. Así, es posible determinar cómo el culto mariano se fue edificando tras su aparición en el cerro del Tepeyac, como una veneración propiamente con carácter indígena. Sin embargo, con el pasar de los años, dicha devoción se extendería por todos los grupos sociales de la Nueva España, pero teniendo mayor preeminencia dentro del sector indígena, quienes encontraban en la imagen de la Virgen de Guadalupe el impulso para sentirse identificados no solo con la advocación mariana, sino con el territorio que la misma Madre de Dios había escogido para que fuera venerada. La devoción a la Virgen de Guadalupe durante el periodo novohispano fue sufriendo infinidad de cambios que también experimentaría el propio culto a la Virgen de los Remedios. Ambas advocaciones marianas, enfocadas en grupos sociales distintos, finalmente se convertirían dentro de un discurso religioso como semejantes, por ser dichas imágenes quienes guardaban la salud y protegían de todo mal al territorio y sectores que les rendían culto. Sin embargo, bajo el esquema de identidades, sería la famosa morenita del Tepeyac quien, al tener una complexión pictórica más afín del tipo físico de los mexicanos y que asimismo decidiera aparecerse en persona ante el indio Juan Diego, se convertiría en la protectora de los mexicanos que a partir de ese momento pasarían a denominarse como los guadalupanos, fervientes devotos desde el periodo novohispano que habían encontrado de manera decisiva las ideas que forjarían en la imagen de la Virgen de Guadalupe la semilla de una teología indígena.
De este modo, el papel que jugaría el texto del Nican Mopohua sería elemental para comprender que el sector social que había propiciado su devoción dentro de la Nueva España serían los propios indígenas, quienes a través del mito y la realidad establecerían el culto más importante de México que prevalece hasta nuestra actualidad. El 12 de diciembre, de este modo, pasaría a ser parte del origen del mito fundacional de una patria cada vez más ferviente a la imagen guadalupana. Por ello, dos factores contribuyeron para que la devoción de la Virgen de Guadalupe superara a partir del siglo XVIII novohispano a la que se tenía imágenes originadas en circunstancias parecidas, como el caso de la Virgen de los Remedios. El primero sería el patriotismo. El culto a la Virgen de Guadalupe, así como a su imagen, fueron considerados productos netamente americanos y no como importaciones de Europa, como lo fueron la mayoría de las advocaciones marianas veneradas en la Nueva España. Al sostener que María había elegido a México para aparecerse y para estampar su imagen en la tilma del indio, se sacralizaría la tierra y se elevaría a América a la altura de los lugares sagrados del Viejo Mundo. El segundo factor por considerar es el origen sobrenatural atribuido a la imagen, que la colocó por encima de otras advocaciones marianas. Esta idea se reforzó a partir del siglo XVIII con el análisis que se haría a la tilma realizado por el renombrado pintor Miguel Cabrera, cuyo dictamen esclarecería lo siguiente: el lienzo por sí y por lo que es pintura es el más auténtico y testimonio de lo que es milagro, en un modo tan soberano e incomprensible que no se puede explicar con la materialidad de nuestro estilo. Hoy en día, la Virgen de Guadalupe sigue siendo el símbolo más fuerte del nacionalismo mexicano, a pesar de la creciente secularización social y el avance del racionalismo. Muchos mexicanos se confiesan ateos o agnósticos, pero eso sí, guadalupanos de corazón. Finalmente, en una u otra devoción, tanto para la Virgen de los Remedios como para la Virgen de Guadalupe, el papel de las identidades sigue siendo fundamental para lograr comprender que desde el periodo novohispano serían dos grupos sociales quienes atribuirían su permanencia bajo dichas imágenes y su manto protector, pero también el eje con el cual se construiría la devoción religiosa y el dogma cristiano durante el periodo y lograría consolidarse a lo largo y ancho de la Nueva España. Las advocaciones marianas se entrelazaban religiosamente, pero no dentro del discurso de identidades. Hemos llegado al final de esta historia en minutos. Déjanos en los comentarios qué otras situaciones, qué otras vivencias y qué otras advocaciones santorales quisieras que se trataran en los posteriores videos.